concentración académica en energía, graduada de la Facultad de Ingeniería de la Escuela de Mecánica Industrial de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con experiencia de 10 años en el área de docencia, que han transcurrido, ¿verdad?, en diferentes universidades, en San Carlos, Galileo y la Mesoamericana. El tema que nos trae la ingeniera el día de hoy es una alternativa para la enseñanza de la física conceptual. Buenos días a los docentes. Creo que nos hemos visto en ocasiones acá, ¿verdad? Y pues no hemos tenido la oportunidad de conversar un rato acerca de la enseñanza, ya con propiedad. La presentación va a ser bastante corta, sin embargo sí me gustaría que pudiéramos conversar un rato acerca de lo que realmente nos compete a nosotros como docentes. En primer lugar, he decidido cambiarle un poco la orientación al tema, porque es no solamente para física conceptual la aplicación, sino que puede ser a diferentes niveles. Entonces, básicamente en un país como el nuestro, ¿verdad?, tenemos que hay transferencia tecnológica porque somos países emergentes, pero necesariamente la transferencia tecnológica que nosotros como ingenieros hacemos no es para, digamos, automatizar totalmente algún proceso, algún tipo de enseñanza o algún servicio, sino que nuestra transferencia tecnológica en ocasiones se ha dejado un poco de lado y se ha olvidado la parte de desarrollo que debemos cumplir como ingenieros. Entonces, básicamente lo que buscamos con esta propuesta es una educación más contextualizada. Y de aquí voy a hablarles un poco de algunos ejemplos que se dan en este tema en la Universidad de Massachusetts y otras universidades. Luego vamos a hablar un poco de lo que estamos haciendo, un ejemplo de aplicación con un molino de viento que se da en África y lo que hacemos generalmente. Al final voy a dar algunos pequeños ejemplos, ideas de cómo podemos contextualizar la enseñanza en sí. Empezamos entonces con algunos ejemplos que se dan en MIT. Tenemos una aplicación sencilla para estudiantes de pregrado. Aquí vemos que lo que ellos han encontrado, siendo una universidad de Estados Unidos, han encontrado que 6 millones de personas en Nicaragua son atendidos en el interior por 11 hospitales nada más. Como una propuesta a la solución de este problema, estudiantes de Universidad de Massachusetts decidieron hacer una esterilización totalmente solar. Lo interesante de acá es que uno esperaría que este tipo de proyectos fueran proyectos de escuelitas y que donde no aplicamos mucho, ¿verdad? Sin embargo, existen universidades, de hecho la mayor cantidad de universidades está cada vez más relacionando este conocimiento al desarrollo, como decía en un principio, contextualizado. ¿Sí? No solo son de países emergentes, sino que también lo vamos a contextualizar. Y aquí tenemos que lo que lograron estos estudiantes con estudios de termodinámica, transferencia, etcétera, fue 121 grados en una olla de presión casera normal, 121 grados, en un tiempo de duración de 45 a 60 minutos. Puede mantenerse por 20 minutos para esterilizar implementos en los puestos de salud que están bastante lejos de las zonas de la capital. Este otro proyecto también de MIT tiene una variante. En primer lugar es que para ciertos procedimientos que se daban en puestos de salud, el grado de infecciones después de haber sido utilizado y donado, ya si se dan cuenta, este tiene un poquito de mayor tecnología que puede ser usado con cualquier tipo de fuente, inclusive con leña. Lograron reducir al 0% los niveles de infección en 6 meses más o menos. Entonces vemos que estas aplicaciones tienen bastante de ingeniería. La diferencia con este anterior es que a este le adaptaron un receptor y un emisor de mensajes.
en donde la gente de MIT sabe exactamente en qué momento lo está utilizando, a qué temperatura están llegando, qué presiones tiene por medio de mensajitos. ¿Sí? Perfecto para un proyecto, digamos, de ingeniería de sistemas, por decirles algo. Luego tenemos algunas propuestas que se leen por ahí. En otras universidades, ahorita precisamente hay un premio en el cual nosotros podemos participar y se trata simplemente de diseñar algún tipo de teleférico para cosechas que están a distancias inalcanzables, en colinas o en distancias así donde se puedan colocar y mandarlas por medio de teleférico. Lo que tienen que compartir este tipo de tecnologías emergentes es que tienen que ser de bajo costo, regularmente $50. Entonces ahí hay un gran reto para la ingeniería, ¿verdad? Otro de los ejemplos que podemos ver, y por ejemplo este fue en Nepal, ahí se está distribuyendo actualmente. Alguna que otra empresa ha hecho propuestas para comercializarlo y luego MIT lo deja a una empresa para que lo comercialice. Este todavía está en proyecto, en pruebas, es sistemas de poleas. El objetivo es poder reducir el tener que cargar toda la cosecha para abajo, ¿verdad? Y luego tenemos que cuando uno lo lee realmente dice, bueno, en Guatemala no hacemos ingeniería o qué, ¿verdad? Porque resulta ser que ingenieros mecánicos de la Universidad de Massachusetts vinieron a Guatemala a hacer estudios con niños discapacitados. Y ellos, cuando yo leía varios artículos, dijeron que aquí nadie les había, no tenían un compañero, digamos, que pudiera dirigir la investigación aquí y ellos allá y luego hacer el match, como decimos, ¿verdad? Y fue aquí en Guatemala, fue en Antigua. Este sistemita que ustedes ven acá, sencillo, pero se adapta a la silla de ruedas y entonces se convierte en una terapia de dedo para los niños, digamos, que nacen con defectos en movimientos o algo así, y entonces ellos están haciendo la transferencia, pero ahorita en una entrevista que tuvieron dijeron que no hay quien le dé seguimiento acá, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar cuántos ingenieros no estamos acá, ¿verdad? Son proyectos que se pueden dar continuidad. No tenemos que trabajar en una fábrica de automóviles para decir que somos ingenieros, ¿verdad? Tenemos otras propuestas. En este caso, este filtro de bola tiene su nombre específico, yo le llamo filtro de bola. Este se ganó un premio en el 2011, un premio a la innovación tecnológica en Estados Unidos. Y por muy increíble que parezca, pero esto es de estudiantes de los primeros años de las universidades. El objetivo es llenar hasta acá el agua, someterlo a radiación solar y purificar alrededor de medio litro, 1 litro de agua diario. Eso no va a eliminar el problema que tenemos del agua. En el 2015 se va a hacer la primera revisión de lo que la Organización Mundial ha establecido como las metas del milenio. En el 2015 tenemos la primera revisión y dentro de eso está reducir a la mitad la cantidad de personas que no tienen acceso a agua pura para beber, pero que estamos haciendo nosotros al respecto, ¿verdad? Y de hecho, hablando en términos económicos, hay bastante presupuesto asignado a todo esto, ¿verdad? Lo que pasa es que tenemos que enfocarnos en la investigación de países emergentes, en este caso economías emergentes como la de nosotros, para solucionar este tipo. Hay varios ejemplos de estos tipos de proyectos. Está el proyecto SODIS también, donde se coloca el agua pura con el recipiente encima de la lámina de la casa, se deja ahí por unas cuantas horas y entonces ya tenemos agua purificada con luz ultravioleta y parte también con radiación solar. Pero se necesitan hacer los análisis termodinámicos. Este diseño salió de un exhaustivo análisis termodinámico. Puntos en que se derriten los materiales, cuándo es que se empieza a contaminar el agua por medio de la temperatura, transferencia de calor, todo lo que tiene estas investigaciones.
Y aquí tenemos otra de la Universidad de Rice. Este proyecto es bien interesante porque se les pidió a los estudiantes que hicieran una incubadora y ellos y se los llevaron al lugar, y en vez de hacer una incubadora, tenemos que comprar una incubadora, qué sé yo, para el Hospital Roosevelt, que es caro. Después, cuando se arruina, ¿quién lo compone? ¿En dónde compramos las piezas? Resulta ser que hicieron una incubadora pensando en áreas rurales donde todos los materiales son hechos con partes de automóvil, o sea que lo pueden conseguir en cualquier lado. Usted va a una ferretería y puede encontrar cualquier parte porque son partes de automóviles más comunes. Entonces la gente no tiene que mandar a pedir o se descompuso la incubadora, ¿quién la va a reparar? Y ese es otro tipo de tecnología, y ahí pueden ver ustedes algunas de las partes, ¿verdad? Que son partes directamente de automóviles. Pero a veces uno se pregunta, bueno, si esto, bueno, es MIT, ellos están haciendo esa investigación, tendrán los fondos. O uno dice, bueno, ellos tienen el equipo para realizar, ¿y por qué nosotros no lo estamos haciendo? Eso es lo que me pongo a preguntar, lo que me pregunto yo cuando veo este tipo de tecnologías. ¿Por qué tenemos que esperar a que universidades del extranjero tengan que venir a tratar de entrarle? Porque no es solucionar, sino que entrarle a nuestros problemas como país, ¿verdad? Cuando tenemos cientos de ingenieros aquí en potenciales, ¿verdad? Con un potencial conocimiento. Y resulta ser que uno se pregunta, bueno, ¿será porque son una universidad de prestigio? Luego viene y les voy a presentar un video de una entrevista realizada a una persona que realizó un molino de viento. William, hi. Good to see you. Thanks. So, we've got a picture, I think. Where is this? This is my home. This is where I live. Where? What country? In Malawi, Kasungu. In Kasungu. Yeah, Malawi. Okay. Now you're 19 now? Yeah, I'm 19 years now. 5 years ago, you had an idea. What was that? I want to make a windmill. A windmill? Yeah. And so, what, to power for lighting and stuff? Yeah. So what did you do? How did you realize that? After I dropped out from school, I went to library and I read a book titled Using Energy, and I get information about windmill, and I try and I made it. So you copied, you exactly copied the design in the book? No, I changed. What happened? In fact, a design of the windmill that it was in the book, it have got 3 plates, and mine have got 4 plates. The book had 3, yours had 4. Yeah. And you made it out of what? I made 4 plates just because I want to increase power. Okay. Yeah. Did you tested 3 and found that 4 worked better? Yeah. Huh. I test. And what did you make the windmill out of? What materials did you use? I use a bicycle frame and a pulley and plastic pipe, wooden poles. Do we have a picture of that? Can we have the next slide? Yeah. So That's the windmill. And that windmill, it worked? When the wind blows, it rotates and generates. How much electricity? 12 volts. And so that lit a light for the house? How many lights? 4 bulbs and 2 radios. Wow. Yeah. And so next slide. So who's that? This is my parents holding the radio. My mother. So what did they make of it? You were 14, 15 at the time, and what did they make of this? They were impressed? Yeah. And so what are you going to do with this?
What do you, I mean, do you want to build another one? Yeah, I want to build another one to pump water and irrigation for crops. So this one would have to be bigger? Yeah. How big? I think it will produce more than 200 volts. So that would produce irrigation for the entire village? Yeah. Wow. And so you're talking to people here at TED to get people who might be able to help in some way to realize this dream? Yeah, they can help me with materials, yeah. And as you think of your life going forward, you're 19 now, do you picture continuing with this dream of working in energy? Yeah. I'm still thinking to work on energy. Wow. Yeah. William, it's a real honor to have you at the TED conference. Thank you so much for coming. Thank you. Thank you. William. Wait, yeah. Bien, este corto video a la larga uno se encuentra con material y de gente que está trabajando y dice, bueno, no es MIT porque tiene presupuesto, tampoco es la cantidad de dinero, tampoco es la posición de una universidad, si es pública o privada, pero ¿qué es lo que está pasando? Aquí algo debe estar pasando porque nosotros, digamos, no estamos tomando los problemas tan seriamente y no logramos, digamos, este grado de motivación en términos generales en nuestro país, ¿verdad? Y estamos como estamos a la larga. Y me puse a pensar, bueno, ¿cómo lo estamos haciendo nosotros? No solo acá en Guatemala, ¿cómo lo estamos haciendo? Tenemos una serie de libros, ¿sí?, que tienen más de 100 problemas cada capítulo. Sí, me puse a contar si un estudiante se tarda 15 minutos en resolver un problema, para resolver los 100 capítulos estamos hablando de 1500 minutos. ¿Cómo esperamos que pueda terminar todo el libro? Entonces, ¿verdad? Multiplicado por 20 capítulos, y entonces estamos consumiendo toda una vida en resolver problemas, ¿verdad? Y ese ha sido un problema, el que yo lo empiezo a ver como un problema. ¿Qué pasa con los problemas? Enfoquémonos, ¿qué pasa? Aparte de tener toda una serie de problemas, en primer lugar, de un buque en el cual jamás yo voy a entrar, o las probabilidades en las que yo entre son mínimas, ¿sí? De unos bloques que yo jamás voy a saber qué son, ¿sí? Luego tenemos otra situación con los libros, es que para los estudiantes que ya agarraron el truco, ¿verdad? O ustedes mismos que ya pasaron por una formación, yo misma, en algunos casos el chivo le dan un montón de datos y tiene que adaptarlos a la fórmula, que es lo que la mayoría, un buen porcentaje de nosotros hace. Un montón de datos y ver dónde encaja. Y hay estudiantes que vienen y se acercan a uno y le dicen, mire, ingeniera, solo dígame qué fórmula uso. No sé si ustedes, en su experiencia como docente, los que están atrás, o ustedes como estudiantes, han hecho esa pregunta. Solo dígame qué fórmula uso y yo ya puedo resolver el problema. Y entonces cuando uno se pone a pensar en eso, dice, en serio, ¿verdad? ¿Qué está pasando acá? Y la idea es que encajen en las ecuaciones que estamos viendo en ese momento. La propuesta es que hay mucho valor en la obtención de datos. ¿De dónde salió, por ejemplo, que va a 1.5 metros por cada segundo? O sea, la pregunta es, ¿cómo hago yo que el estudiante pueda, bajo la perspectiva y los instrumentos con que él cuenta, no en uso de laboratorio, pueda medir una velocidad de 1.5 metros por cada segundo? ¿Cómo obtuve ese dato, verdad? ¿O cómo hace él para obtener ese dato? Y aquí todavía más, estamos hablando de 0.2 metros por cada segundo, ¿verdad? Entonces, pienso que hay mucho valor en la obtención de datos y que debiéramos hacer un switch en la educación. Y ese switch consiste en, uno, ponerle al estudiante imágenes reales, ¿sí? Imágenes que pueda ir de aquí a su casa y verlas y repetirlas una y otra vez, estar en contacto.
Por eso le llamo, o sea, una educación más contextualizada. ¿Qué le doy al estudiante acá? Esta foto me la puedo tomar cuando vaya de aquí el domingo, cuando yo vaya a comprar mis cosas a la terminal o donde sea que las compre, ¿sí? Y puedo decirle, mire, calcúleme la tensión del mecapal, por ejemplo, ¿sí? Y es la única pregunta que yo le doy al estudiante. No le digo, el niño va a 30 kilómetros por hora. No tengo por qué, porque en la obtención de datos también está el conocimiento, que no le hemos dado ese enfoque muchas veces. Entonces, el estudiante, ¿qué hace? Cuando les doy este tipo de problemas, me dice, mire, ¿y como cuántas piñas lleva? Bueno, haga la estimación. Estamos viendo estadística, ¿verdad? Estime cuántas piñas o calcule el volumen y haga una relación. O si quiere, venga, tome las medidas, haga una relación de cuánto en la fotografía mide la piña y luego en cuánto la piña mide realmente. Y luego dice, pero ¿cuál será que le pongo el mismo peso a todas las piñas? Entonces él empieza a generar datos. Y en la generación de datos, él viene y puede pesarla, pesa tantas libras. Sí, pero yo la quiero en el sistema internacional, en newtons, y ya viene una conversión ahí, y ya se da cuenta. Pero la única pregunta que planteo es, ¿cuál es la tensión de la cuerda? No le estoy diciendo, está jalando una caja que no sé qué es, ¿verdad? Esto, aparte de darle el valor de la obtención de los datos, también está contextualizando al estudiante, porque la próxima vez, digamos, va de un punto a otro, va al interior, va a Shela, va a Sololá, y va a ver esto, y va a tener una idea, va a tener criterio de cuánto más o menos es la tensión de ahí, cuánto más o menos está cargando el niño. Y aparte de eso, también lo pone a pensar, bueno, ¿será que no se puede resolver de otra forma? Porque nosotros nunca vamos a llegar a concienciar cuánta carga está llevando un niño si seguimos sustituyendo datos. ¿Sí? No tenemos idea, realmente. ¿Quiénes podríamos decirle, tienen idea de cuál es la tensión calculada en eso? ¿Cuál es la deformación en el cerebro que se está dando? Ya empiezan otras preguntas que tal vez no vienen al caso de la ingeniería, es otra área de la ciencia, pero nosotros llegamos a comprender un problema generando los datos. Y hay varios, ¿sí? Hay varios ejemplos que nos lo encontramos en las calles. Este ejemplo lo encontramos facilito, ¿verdad? De aquí a su casa, ¿sí? Y entonces uno le dice, mire, ¿qué quieren que calculamos aquí? El momento de torsión que produce la fuerza de la niña, calculemos su centro de masa, empezamos a hacer aproximaciones, suposiciones que ciertamente se van a ir dando ya luego en la industria. No estoy diciendo sustituyamos todo nuestro conocimiento con esto, sino que estoy diciendo contextualicemos también y veamos la riqueza de la obtención de datos. Entonces uno empieza a decir, bueno, ¿cuál será? Estimemos el peso de una persona. Tantas libras, sí, pero lo quiero en el sistema internacional, entonces pasémoslo a Newton y eso ya se va a convertir en un estándar, ¿verdad? Ya no necesito ver un cambio. Entonces puedo hablar de presiones también, ¿verdad? Calcular un área. Si quiero calcular el área de la huella, eso ya es cálculo. Todo el cálculo, ¿verdad? Estos ejemplos clásicos que vemos en los semáforos, ¿verdad? Igual, ¿verdad? La idea es contextualizar el conocimiento. No solo copiar los problemas de los libros que nos traen demasiados datos, ¿sí? No estoy en contra de los libros, pero pienso que en cierta medida nos están haciendo daño también por la forma en que se presentan. Y tenemos varias aplicaciones. Cuando ellos vienen y resuelven un problema de estos, no solamente están pensando, ay, ¿cómo hago para hallar la ecuación de esto? Hablando de cálculo, ¿verdad? Hago una aproximación. Si es mecánica de fluidos, ¿en cuánto tiempo se va a llenar este tanque? Y entonces empiezan a surgir las soluciones a los problemas, las ideas. MIT lo está haciendo, pero ellos, su contexto no es ese. ¿Quién puede entender mejor el problema que la persona que lo está viviendo? Y nosotros somos los que lo estamos viviendo, pero la transferencia tecnológica de países emergentes nos está viniendo de países desarrollados.
en este caso, porque nosotros estamos ocupados resolviendo problemas que nos dan datos. ¿Sí? La propuesta entonces, otro problema, el problema de tender, o sea, ¿cuántos de ustedes, y que se los he dicho a varios estudiantes, ¿verdad?, se gradúan de ingeniería, van a su casa y todavía está ese lazo colgado de una argolla en cada lado, y ahí salieron hasta 2 ingenieros, ¿verdad? ¿No podríamos pensar en algún mecanismo más sencillo, comercializarlo? O seguramente tiene que cambiar en la forma en que tendemos la ropa si nosotros pensamos en problemas donde se generen esos datos, ¿verdad? Si está mojada, ¿cuánto pesa la ropa si está mojada? Empezamos a hacer aproximaciones, suposiciones que nos van a ir dando los datos. Yo no le estoy dando ni el peso, ni le estoy diciendo que está mojado. Podríamos hacer aproximaciones, ¿verdad? Las distribuciones, porque el problema de la ropa, ¿sí?, del secado de ropa en países como el nuestro se va a volver un gran problema en el futuro. Y prueba de ello, tengo una foto de Brasil, ¿sí?, donde hace muchos años ya no ha cambiado nuestro sistema. De alguna forma tenemos que entrarle a este problema. ¿Sí? Otros problemas que vemos comúnmente, ¿sí? Esto es clásico acá. ¿Por qué no calculamos el momento de torsión ahí? ¿Sí? Estimar cuántas personas van, y el estudiante ya empieza a familiarizarse y a ver, o sea, él vio el problema en la clase porque lo vimos, y luego se va a su casa y lo pasa viendo en la carretera, y luego se va al interior de Semana Santa, de vacaciones, y lo vuelve a ver. ¿Cómo no se nos va a quedar así? Porque lo volvemos a repetir en diferentes circunstancias. También la pregunta aquí podría ser, ¿será posible esto? O sea, no estoy diciendo una bicicleta de tantos gramos, no, estoy diciendo, la pregunta que planteo ¿es posible esto? O sea, ¿esa bicicleta aguanta eso o es un montaje? Y entonces ya empecé, pero como ¿cuánto pesa una caja de manzanas, por ejemplo, vacía? Debe estar vacía. Pero ahí tuvo que haber calculado el punto de equilibrio, calculemos el punto de equilibrio, ¿verdad? ¿Sí? Con su posición. La riqueza de la obtención de datos la estamos perdiendo. La experiencia. En definitiva, la propuesta que originalmente surgió para física conceptual, que yo les vengo a comentar en 20 minutos, es eso, que basemos nuestros ejemplos en la experiencia. Todos nosotros ahorita tenemos una cámara en nuestro teléfono celular, o la mayoría de nosotros. ¿Sí? De vez en cuando, tal vez no lo cambiemos, pero de vez en cuando llevémosle una foto y hagámosle una simple pregunta. ¿Sí? Y salgamos un poco de lo mismo. Pienso que 20 minutos de charla con esto, y sí me gustaría, más que todo, que me dieran sus impresiones, su experiencia, en cómo va, cómo podemos mejorar, por qué MIT está resolviendo nuestros problemas y por qué nosotros estamos resolviendo problemas de un libro que nos pone en países desarrollados. En definitiva, y por supuesto esto es solo una propuesta, una idea para que lo podamos en algún momento aplicar. No sé, quedo abierta a sus comentarios, qué impresión. Es que yo pienso que tenemos la idea de que un libro que tiene el sello de McGraw-Hill es un mejor libro que un libro que se puede hacer aquí localmente, ¿verdad? Y esos libros tal vez de años vienen solo copiando los mismos problemas. Solo cambian la edición, pero los mismos problemas, y son del contexto de alguien más, ¿verdad? Pero no de nuestro Exactamente, contexto. Sí, son del contexto de alguien más, y nosotros como docentes hemos tenido la experiencia de andar escondiendo los solucionarios o algo para que el estudiante lo haga, porque el estudiante después, y es lógico, encuentra 100 problemas de un capítulo que resolver, y después se da cuenta de que al final del otro semestre, digamos, no pasa ni un semestre, cuando ya se le olvidó, pero no es porque no tenga un nivel de capacidad bajo,
sino porque es una repetición, es algo muy mecánico, se nos olvida en poco tiempo. Cuando tenemos esto, lo repetimos, o sea, el problema de datos se sigue repitiendo cuando lo vivimos. Entonces, básicamente, creo que debemos usar ejemplos más cercanos. Hoy en la clase de física estoy dando fuerzas hidrostáticas sobre superficies planas. Un vaso de agua, le metí un té, les dije, calculen la fuerza. Nada más, porque eso lo vemos todos los días. Cuando vayan a su casa y se tomen un té, lo van a volver a repetir. Otra vez. Y lo van a ver. Pero si les doy eso, fuerzas hidrostáticas sobre superficies planas, el siguiente semestre ni me acuerdo, ¿verdad? Sí, porque no se hace vivenciar. Exactamente. Entonces, hay mucho enfoque que le podríamos dar acá con ejemplos tan sencillos, pero no olvidar la riqueza de generación de datos. Que es lo que no estamos abordando, creo yo que no estamos abordando. No sé si hay algún otro comentario o lo dejamos ahí, ¿sí? Me gustaría que lo revisaran. ¿Ese? Sí, ahí está bien como conceptualizar la imagen. Pero ya para un curso, digamos, ya realmente, bueno, tienen el cálculo de la tensión. Claro que esto me sirve de base. Yo podría ampliarlo más. Sí. Necesitamos un ángulo y el nivel de referencia. Exactamente. Nivel de referencia. Sí. Vamos a encontrar las componentes de la función. Detallarlo como y que llegar fuera. a sus conclusiones y decir, esta es la tensión, este es el valor de la tensión. Exactamente. O sea que sí, el uso de la imagen es totalmente adecuado para mí. Pero no sé si usted lo toca bajo el punto de vista conceptual, pero eso mismo me puede servir ya para llegar al cálculo en sí. Sí, no. Este es solo, digamos, cómo se plantea el problema. Porque solamente el planteamiento, de ahí viene todas las ecuaciones para demostrar. Sí, definitivamente tiene que hacer su diagrama de cuerpo libre, sumatoria de fuerzas, etcétera, ¿verdad? Sí, nada más. No sé si alguien más tiene un comentario. ¿Sí? Algo que veo yo es que estamos acostumbrados a la educación desde hace mucho tiempo que se decide aprender igual. El profesor con el problema resuelve el problema. Y la mayoría de lo que hacen es meterse el problema y después se lo cambian datos. Exactamente. Y si sigue siendo igual, digamos, podemos tener mayor tecnología entrar lo mismo. Porque lo tenemos los profesores, pero se está dando todo igual. Podemos escribir en la máquina o el cuaderno, pero se está haciendo exactamente lo mismo de una forma distinta. Sí. ¿Cómo se cambiaría eso? En primer lugar, el estudiante se pone en blanco, se choquea cuando uno le dice calcúleme la tensión ahí. ¿Sí? O los ejemplos de el enfoque, o sea, los problemas están bien, pero la forma de plantearlos, que el estudiante genere datos. En cursos como cuando le di a Gabriel, por ejemplo, había un ejemplo del libro, le daban las dimensiones de un automóvil que estaban a tantos metros de profundidad en el agua, cuando la única pregunta tenía que ser, mire, ¿cómo sale si su carro se va al fondo de un lago? ¿Cómo hace para salir ahí? O sea, la pregunta original no es si le dan la masa del automóvil de tantos y calcule tantos. No, lo único que me interesa saber a la larga, cuando voy a aplicar, cuando voy a hacer ingeniería, es cómo resuelvo ese problema. Quiero saber nada más que el estudiante me explique cómo sale vivo de ahí. O sea, la pregunta no es ni siquiera cuál es la presión, no, cómo sale vivo de ahí. ¿Sí? Y entonces ya el estudiante empieza a plantear, bueno, primero calculemos la presión para ver si puedo abrir la puerta. Después, el punto donde se aplica la fuerza hidrostática, para ver si puedo hacer un momento de torsión con un brazo de palanca más largo y poder empujar la puerta. Y luego empieza uno a
a contextualizar y sobre todo a generar los datos, ¿verdad? Ahora, es para el estudiante que por primera vez se enfrenta con esto y le dice calcular el momento de torsión que la niña está haciendo para mantener el equilibrio, entonces dice, bueno, pero deme datos, ¿verdad? Bueno, empecemos a asumir datos. Sí. Es a la vez de que es bastante, para el estudiante se sale de lo cotidiano. En algún momento me puede decir, bueno, no puedo resolver eso, pero también después se queda con la satisfacción de que lo aprendió para siempre y lo va a ver y lo va a seguir viendo, y la próxima vez, ustedes mismos, la próxima vez que lo miren ya no van a ver una niña pidiendo dinero, van a ver un momento de torsión ahí y van a recordar el concepto de nuevo. ¿Sí? Creo que es un cambio de paradigma que tenemos que hacer. Exacto. Para resolver, se tiene que resolver de la misma forma. Incluso tiene que haber el mismo resultado sin tomar en cuenta, digamos, si yo veo algo diferente o si quiero aplicarlo de una forma distinta para ver cómo funciona, cómo reacciona. Sino que está cerrado y el resultado tiene que ser así y solo así, sin contar las demás alternativas, sino que uno tiene que ser tal y como fue enseñado, metódicamente como enseñado, y ahí terminó todo. Sí. Siento que hay un tope ahí, falta en ese aspecto. Sí, necesitamos hacer una innovación. Aparte de que la educación en sí tiene que cambiar, porque ya no podemos seguir escondiendo los solucionarios, por ejemplo. Ya no podemos seguir diciéndole, mire, no use teléfono durante la clase, ¿verdad? Tenemos que cambiar nosotros, porque la tecnología, el entorno ha cambiado. Y nosotros tenemos que ver cómo cambia. ¿De dónde? ¿Qué solucionario va a sacar esto? O sea, que casi lo que habría que hacer es relacionar los problemas lo mayor posible que se pueda con casos de la vida real. Sí, situaciones cotidianas donde el estudiante vaya y lo vea otra vez y vaya a su casa y lo repita de nuevo, ¿verdad? Porque una vez entendiendo este concepto ya lo podemos trasladar a la industria. No estoy diciendo que se sustituya todo, estoy diciendo que parte debe conceptualizar. Ahí el problema es el desprecio y la resistencia del aire. ¿Y qué tal dice si 8 años no la voy a la resistencia del aire? ¿Qué sucede si no la desprecio? Y el libro ya no lo soluciona, no lo voy a hacer. Sí. Sí, y es que eso es por eso cuando el estudiante plantea un proyecto de graduación, en pocas oportunidades la va a enfocar en diseño, porque toda la formación es con datos idealizados y cuando la hace en diseño tiene que ya no es idealizado. Entonces dice, no, es que un trabajo de graduación en diseño, no, muy complicado, ¿verdad? Porque no tuvimos el criterio, la formación de generar los datos. Lo que hablo es que no olvidemos la riqueza de la generación de datos, que buena parte del aprendizaje está en generar los datos, ¿verdad? Sí. No sé, ¿alguien más? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, entonces esta es la cortísima charla, así, para que podamos de repente en algún momento darle continuidad y darle más aplicaciones, ver, porque les digo, este es solo un flashazo de lo que está ocurriendo en el mundo de la educación ahorita en importantes universidades, ¿sí? Es nada más un flashazo y hay mucho material. En el caso de el video presentado acá, cómo esta persona logró hacer un molino de viento viendo un libro y con medio hablando inglés, ¿verdad? Medio hablando inglés. ¿Cómo es que lo logra, verdad? Cuando yo recibo a los muchachos del primer semestre de ingeniería, les digo, mire, ustedes hasta allá se pasaron,
O sea, demasiado tienen ya como para y seguir otro tiempo, ¿verdad? Con lo poco que ya se ha logrado, ¿cuánto pueden hacer ya? Bastante. Este muchacho, yo se los puse porque sin mucho al bachillerato probablemente. ¿Sí? Y luego va otro video que es un año después. Él decía que no, que medio hablaba en inglés y medio vio los dibujos del libro. Nada más con esos dibujos, para que vean todo el potencial. Entonces, nosotros tenemos a los estudiantes y tenemos información. Todo es que esa información la pasen a experiencia, ¿verdad? Pero nuestro sistema va a cambiar, nuestra forma de enseñar tiene que cambiar, los exámenes tienen que cambiar, los problemas tienen que cambiar. Entonces, muchas gracias por su atención. Nos vemos.